Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Como siempre, invitados especiales que tienen huella en nuestro país por las actividades que han realizado a lo largo de su vida. En esta ocasión, invitamos a que nos acompañe al doctor Carlos Gustavo Cano Sanz para que hablemos de Colombia, de las actividades que él ejecutó, de su experiencia y sobre todo que podamos llegar a conclusiones de que hay que ir reconstruyendo en nuestro país para obtener unas mejores condiciones de vida para todos los habitantes. Más que bienvenido, doctor Carlos Gustavo. Antonio, un placer, hombre, un orgullo, un honor estar contigo y con Antonio Ardila. Muchas gracias por la invitación. Hombre, usted es un hombre economista de la Universidad de los Andes. Tiene maestría en la Universidad de Lancaster, Inglaterra, posgrados en Harvard y miles de otros posgrados que ha ido acumulando a lo largo de los años. Pero lo que más impacta cuando uno valora su vida es la actividad que ha realizado en beneficio de Colombia. Fue ministro de Agricultura durante el periodo del presidente Álvaro Uribe, codirector del Banco de la República por un poco de años, consultor en desarrollo alternativo y competitividad para la región andina, presidente de la Caja Agraria, presidente de la SAC, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia. En fin, un hombre con una experiencia vasta y por eso queremos conversar con usted de lo que estamos viendo en Colombia. Sin duda alguna, yo quisiera arrancar con el tema de la agricultura. Esbozó el presidente Gustavo Petro unos grandes cambios en la reforma agraria que tiene una tendencia de entregar tierras. ¿Usted qué opina de todo eso, doctor? Eh, la agricultura, si en algo es intensiva, es en conocimiento, es en talento, no solamente científico, sino gerencial. Hablando con personajes como Gabriel Jaramillo, por ejemplo, que fue banquero toda la vida internacional, fue presidente del Banco Santander de España en Sao Paulo, y cuando terminó su misión de banquero, digo, me voy a dedicar a lo que yo no sé. Y se dedicó a la ganadería. Y están haciendo, el asocio de unos empresarios venezolanos, perdón, brasileros, un desarrollo muy importante de agricultura regenerativa en el departamento de Bichá. Y me decía, hombre, yo le preguntaba, Gabriel, ¿qué es más fácil, manejar un banco o manejar una finca? Yo, obviamente, que lo más difícil que hay es manejar de manera eficiente una finca, ya sea en ganadería, ya sea en agricultura. La tierra, claro, es importante, pero digamos en el caso concreto, ya estamos hablando de la Orinoquía. Una cosa es el piso y otra cosa es la carpeta que lo cubre. Lo que menos vale es el piso, lo que más vale es la carpeta. ¿Y la carpeta qué es? Es el suelo. Y por eso se habla de agricultura regenerativa. Y eso implica un conocimiento y una inversión muy grandes. Y, mm, y estamos soslayando o engolosinados con la única forma de tenencia que nos enseñaron desde la época de los españoles, la propiedad reflejada y materializada en títulos. Eh, y resulta, por ejemplo, que en Argentina, que a pesar de sus dificultades, el modelo económico que ha sufrido, pues es una potencia mundial en agricultura. El 70% de los productores argentinos no cultivan tierra propia, sino cultivan tierra de otros, por la vía del arrendamiento, la vía del comodato, la vía del usufructo, la vía del leasing, la vía de las cuentas sin participación. El 39% de la agricultura norteamericana también está bajo esas modalidades de tenencia. Eh, y quienes eh, operan esas tierras son organizaciones generalmente de gente joven,
pero experta y entrenada en las técnicas y en la gerencia del campo. De modo que ese volver a la reforma agraria de los años pasados, pues es volver al pasado. Está bien que comencemos por, por la extinción de dominio en manos de gentes que adquirieron la tierra por la vía de la presión militar o paramilitar, o por la vía del narcotráfico. Yo me pregunto, después del proceso de paz, ¿dónde están las tierras, por ejemplo, que le incautaron a las FARC? ¿Dónde está ese balance? Eh, y ahora lo que se nos viene, el gobierno es con una legislación creando una jurisdicción agraria que permite lo que se ha denominado popularmente la expropiación express. Y eso obviamente vulnera lo fundamental para la inversión, que es la confianza, que es la estabilidad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica sobre los derechos legítimos de propiedad en cualquier economía, la inversión se hunde. Y es lo que está ocurriendo en la economía agraria colombiana. Esa es Lo, mi observación. Vamos para lo, atrás. lo interrumpo con una pregunta que usted me hace caer en cuenta. La he expresado en muchos artículos y tal vez en alguna otra entrevista, y es que ratifica su opinión el pensamiento mío. Vale decir, ¿qué se gana Colombia con entregar la propiedad a miles de campesinos con título pues de compraventa o de restitución de su tierra, cuando a los 20 días los matan? ¿No será mejor, doctor Carlos Gustavo, entregarlas en comodato 8 o 10 años? Así no lo van a matar, porque si no producen esa tierra, seguirá siendo propiedad del Estado. Eso es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Y hay otra cosa, Antonio. Recuerdo que desde la oficina del Banco de la República en Medellín, eh, con el liderazgo de Carlos Medina, hicimos un trabajo comparando el bienestar de un empleado, eh, digamos, sí, un empleo en agricultura contra un minifundista. Y vimos claramente que el nivel de vida y el bienestar y el nivel de ingresos de un empleado versus un minifundista que no tiene la capacidad de poner a producir la tierra, no solamente por falta de capital, sino también por ser excluido financieramente, pues es inmensa. Entonces, lo que uno debería aspirar es a generar empleos, empleos bien remunerados, empleos estables. Eh, y, y estamos andando como para atrás. Esa es una visión atávica. Aquí hay más ideología que tecnología en este país, sobre todo cuando se habla de tierra. Y cuando uno señala o se señala a una persona que tiene un pedazo de tierra bien habida, pues inmediatamente lo declaran sospechoso. ¿Sospechoso de qué? De una tendencia ilegal, es como si fuera un pecado. Aquí tenemos 114 millones de hectáreas como extensión territorial del país, de las cuales 30 millones son aptas para agricultura, son fértiles. Y de esos 30 millones, 7 millones únicamente se cultivan. Entonces hay una posibilidad de expandir la frontera agrícola varias veces más. Pero en vez de perseguir a unos tenedores que hoy día son insuficientes o no tienen la capacidad de poner a producir sus tierras, lo que se debería es darle vía a las modalidades diferentes de tenencia, como ya mencioné, el comodato, como el usufructo, como el leasing inmobiliario rural, como las cuentas de participación, como el arrendamiento a largo plazo, a periodos de 10, 20 años, como sucede en buena parte del resto del mundo. Pero claro,
eso no tiene sexapil político inmediato ni populista, y eso está invadido de nuevo, más por ideología que por tecnología. Es Hay que, que hacer un vuelco fundamental, porque es que la agricultura va a sufrir un retraso enorme. Y permítame, Antonio, antes de que tú continúes, otro sesgo que tenemos. Y esa ley que se llama es que de extranjerización de la propiedad rural, condenando a que inversión extranjera llegue al campo. Por Dios, ¿y por qué no hacemos lo mismo entonces con la banca y con la industria y con el comercio y con la vivienda? ¿Y por qué tiene que ser únicamente en el campo rural? Aquí hay una ideologización muy grande. La presencia de los menonitas, por ejemplo, un ejemplo, en los llanos orientales, que en conjunto siembran 40.000 hectáreas en la cadena soya, maíz, que están haciendo un trabajo ejemplar, que viven allá con sus familias. Se asemeja a los pioneros que trajeron técnicas de gerencia y de biotecnología y de tecnología en general a la agricultura. Vale decir, las flores se iniciaron con Floramérica, una inversión extranjera. Empezaron extranjeros, aquí no había flores. Y Colombia se distingue noblemente por la presencia de flores. Eugenio Smith, recuerdo, en los llanos orientales fue el pionero de la palma aceitera. Los lituanos, en el caso del azúcar, la familia Ed del siglo antepasado inclusive. En el caso del arroz, el aporte de los españoles fue fundamental. En fin, y uno podría recorrer toda la geografía agrícola colombiana y ve cómo la inversión extranjera es beneficiosa porque trae nuevas mentalidades, trae habilidades gerenciales, trae competencia y la gente no se viene a robar la tierra porque la tierra no se puede exportar. La gente viene a trabajar. Y eso ha estimulado mucho totalmente a la inversión. Entonces el ambiente de inseguridad jurídica está desapareciendo la inversión, no solamente en la agricultura, sino en los otros rubros yo le del, pregunto también, doctor Carlos Gustavo, hombre, ahí no tendría importancia el cooperativismo en Colombia. Esa fuerza arrolladora del cooperativismo no la podríamos aprovechar en el agro. pero fundamental, Antonio, mira, gracias por la mención. Hace algunos años yo tenía contacto, tuve contacto pues con una iniciativa muy importante en la zona de Cotosur en Costa Rica, pequeños productores de palma, entre 3 y 7 hectáreas por persona, pero asociados en una gran cooperativa eh, que agrupaba 8.000 hectáreas de palma. Hoy ¿Cómo en le día parece? ellos producen 8.000 hectáreas de palma, extraen el aceite, lo refinan y han entrado en la oleoquímica. En aquella época invité a Carlos Murgas, mi buen amigo palmero, en Colombia, cuando en ese momento se decía que es que la palma era únicamente para grandes. No, la, agri- la agricultura es para pequeños, pero que pertenezcan a grandes ligas. Y una gran liga es la cooperativa o el solidarismo, como lo llaman en Costa Rica. Y entonces junto con él, eh, pues yo vi nacer, por ejemplo, la transformación de la zona del sur de Bolívar, de San Pablo, que era una zona arrocera de gente muy pobre, muy quebrada, en una transformación impresionante, en un núcleo palmero, eh, eh, con agricultura por contrato con el grupo Oleoflores que presidía Carlos en aquel momento y ahora su hijo Carlos José. 20.000 hectáreas igual bajo las mismas modalidades en la zona del Captatumbo, ahora en el sur del Atlántico. De modo que no es pecado ser pequeño, el pecado más bien es no pertenecer a una gran liga. Estoy de acuerdo. Hombre, aprovechando y recordando la gran labor que hizo la Federación Nacional de Cafeteros,
en los años 60 y 70 en Colombia y fundamentalmente en el suroeste antioqueño y la parte del viejo Caldas, de Armenia y Caldas, pero también tuvo inicio en Santander, si mi memoria no falla. Ese desarrollo de la federación fue muy importante en vías, educación, escuelas, toda esa transformación social, pero no generó solidaridad ni cooperativismo fuerte entre los caficultores. Bueno, pero el cooperativismo en la federación tal vez es el emblema de mostrar. Esta mañana, Antonio, tuve casualmente una reunión muy temprano con el gerente, el nuevo gerente de la federación, Germán Bamón. A la federación entró el acento Opita, ya era hora, del Huila, el primer departamento hoy en día, no solamente en producción de café, sino también en cafés especiales. Y se le está dando un nuevo impulso a esa asociatividad y sobre todo un impulso a la renovación generacional. En general la agricultura se ha envejecido, pero hay que atraer jóvenes de talento a la misma. Esa es la verdadera revolución. Y eso se hace a través de generar confianza, no desconfianza inversionista. Eh, de modo que yo creo que ese es un emblema y valga la oportunidad para decir, sí, la federación, uno quiere que mejore, que corrija los errores. A veces se dedicó mucho a depender de la bolsa de Nueva York en vez de agregar valor. Aquí veo yo una renovación cultural en ese sentido a través de las nuevas directivas de la federación y su gerente, que me parece es un joven ejemplar en esa materia. Y hay que defender también el Fondo Nacional del Café. ¿Cómo es que a estas alturas, después de crear el Fondo Nacional del Café en 1940, que permitió la transformación de la geografía nacional y que generó ejemplos demostrativos para otros fondos parafiscales como el Palmero, como el Arrocero, etcétera? eh, Ahora se ha insinuado de que esos fondos tienen que ser manejados por el Estado. Hay una estatización en todo sentido y el Estado no es suficiente, no es ni suficiente ni eficiente en eso. Yo pasé por el Estado y uno tiene muchas frustraciones en el Estado, pero culmina uno redescubriendo que es el sector privado el motor del desarrollo y que el Estado es para facilitar y para apoyar a ese sector privado como motor de desarrollo. De modo que ojo con los fondos parafiscales, no sea que sea el nuevo botín No, 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 el cual eso, quiera apoderarse el Estado colombiano. y se va a perder la platica, como está ocurriendo con todos los donde meten la mano. Pero para no meterlo a usted en calzas prietas, también sí quisiera reiterar, tal vez en una conversación que tuve hace varios meses con Alberto Mejía, ganadero de la región del Urabá antioqueño. Hombre, uno se habla de las tierras, pero lo que tiene que tener uno en cuenta es el agua. Si no tenemos grandes centros de irrigación, pues no vamos a quedar con la tierra sin poder producir, porque el agua es vital, ¿no? Y hay que tener en cuenta todos esos aspectos para un desarrollo agrario ordenado en Colombia. La agricultura y la ganadería se escriben con agua y el valor es el agua y es lo que de pronto se descuida ese concepto. Y la historia de la agricultura y la ganadería, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es la historia del agua. De modo que a eso hay que revisitarlo. Yo estoy de acuerdo con Alberto Mejía. eh, y hay que ser hombre del campo y hay que conocer el campo para respirar esa cultura del principal recurso natural de cualquier sociedad, que es el agua. Y si no tenemos ese recurso hídrico, y si no se impulsan esos distritos de riego que dejaron de, de, de pelechar en Colombia hace mucho tiempo, imagínense todavía el distrito de riego del Saldaña y del Coello, que se iniciaron por ahí en el año 1949 del siglo pasado, con el impulso del doctor Mariano Ospina Pérez, siguen siendo los dos distritos más importantes del país.
después ha habido distritos pequeñitos. Perú, nuestro país hermano, que tiene muchas dificultades en el plano también político, pues tiene una agricultura floreciente, gracias a las inversiones que todos los gobiernos de izquierda, de derecha, dictatoriales, no dictatoriales, militares, civiles, le han dado al recurso agua. Y Perú es un milagro económico en materia de agricultura gracias al manejo del agua también. Hombre, doctor Carlos Gustavo, yo le voy a hacer una pregunta. Usted que fue ministro de Agricultura casi los 4 años del gobierno del presidente Uribe, ¿qué le queda de sinsabor en ejecuciones de ese ministerio? A ver, empecemos por lo dulce. Yo tuve un jefe, que fue el doctor Uribe, pertenecía al primer gabinete del doctor Uribe a partir de 2002, quien me llamó al Perú, donde yo trabajaba en agricultura y en desarrollo alternativo en Perú y en Bolivia, a invitarme al Ministerio de Agricultura. Yo encontré un jefe absolutamente apasionado y comprometido con la confianza inversionista, con la cohesión social. eh, y eso es fundamental. Y esa fue la línea que se trazó a través de nuestro ministerio. Pero el Ministerio de Agricultura y el Estado son muy ineficientes. Uno no puede trabajar solo. Uno tiene que estar trabajando con las regiones. Y en aquel momento, también lo dulce fue que creamos lo que se llama el CONSA, el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. Suerte que yo iba a una región y yo no me entrevistaba con el gobernador ni me recibía el gobernador, sino el secretario o la Secretaría de Agricultura, o la Secretaria de Agricultura. Y en ese sentido se hizo mucho. El otro aspecto que impulsamos fue digamos, la integración de la sumata cuando se destruyó en la época de la famosa apertura, la asistencia técnica que estaba en cabeza del ICA, que era muy rica, que era muy generosa con el campesino. Se crearon las UMATA, las unidades de asistencia técnica municipal, según la cual cada municipio debería tener una unidad de esas, ineficiente, sin plata, sin gente idónea. Y entonces empezamos a conformar los centros provinciales de gestión agroempresarial, que eran en promedio reunir de a 10 UMATAs en una, o de a 1000 UMATAs convertirlas en 100. Pues eso prosperó en algunos aspectos. En Antioquia se hizo mucho, pero luego se descuidó ese proceso. Y hoy en día estamos carentes de esa nueva revolución verde que se está dando en el mundo por falta de la asistencia técnica y por falta de estímulos para el sector privado en esa materia. El ingeniero agrónomo en Colombia fue un héroe en la época de los años 60, de los años 70, fue el artífice de esa revolución verde. Y esa asistencia técnica, pues está totalmente desaparecida. Esa fue una gran, digamos, frustración que tuve. Lo otro fue el renacimiento de la Orinoquia Alta de Colombia, en la cual trabajamos todo el tiempo, dejamos todo un plan en ejecución, inclusive yo acompañado por el entonces canciller Reyes, eh, visitamos al Japón, vendimos la idea de crear un sumidero de CO2, el más grande del mundo, en la Orinoquia Alta de Colombia, dejamos marchando eso, pero con el tiempo se descuidó y estamos viendo nuevamente la destrucción del bosque. De modo que le deja a uno muchas frustraciones. La gran enseñanza que me dejó ese paso por el gobierno, por el Ministerio de Agricultura, es que uno tiene que trabajar de mano del motor del desarrollo, que no es el Estado, sino es la iniciativa privada. Y el Estado está para facilitar la marcha de la iniciativa privada, para facilitarle la vida a la gente honrada y trabajadora que es la mayoría de este país, especialmente en el campo. Eso es muy bien, doctor. Y casi que uno dice lo que ocurre hoy en Colombia es contrario a lo que usted está diciendo.
No se puede ser populista para construir un país. Pero demos un salto para no meterlo a usted en Honduras. Demos un salto, vámonos a su gestión como codirector del Banco de la República, experiencia que surge después de ser ministro de Agricultura. La más grata experiencia de la vida, haber entrado a la Junta del Banco. Como tú sabes, la Junta, digamos, el banco se refundó en la constituyente del 91, una, una constituyente ejemplar que innovó en Colombia, una constitución que está fresquita, que está joven y que no se ha aplicado todavía ni se ha estrenado y ya estamos pensando en cambiarla. Por Dios, qué idea tan descabellada. Pero una de las iniciativas más importantes, o la más importante en la economía, fue haber creado un nuevo banco y haberle dado a su junta directiva independencia frente a los gobiernos para poder hacer una política monetaria absolutamente contracíclica y sintonizada con su misión fundamental, como es el control de la inflación. A través de ese control de inflación es como se logra que el crecimiento se vuelva sostenible, que es lo importante. La gente cree que es que hay que sacrificar el crecimiento controlando inflación. No, señor. El control de la inflación es fundamental para que el crecimiento sea sostenible y se convierta en bienestar. Y, esos periodos, digamos, la Junta ahora, pues a partir del 91, tiene un periodo de 4 años que puede irse hasta los 12 como máximo. Yo tuve el privilegio de haber estado los 3 periodos que permite la Constitución y la ley. Y fue una experiencia maravillosa que me permitió y nos permitió a los miembros de Junta conocer el país, trabajar el país, mirar la necesidad de tener una armonía entre la política monetaria y la política fiscal que se ha roto por cuenta de la improvidencia en materia del manejo de las finanzas públicas. Pero continúa esa independencia del banco y pues como Yo, colombiano, como ciudadano y como economista, pues uno lo mínimo que esperaría es que se siga respetando esa independencia. La Junta del Banco constituye una institución, la más respetable y la más confiable que tenemos los colombianos en la arena pública. yo cada rato hago composición del lugar y digo cómo será de enriquecedora una junta del Banco de la República donde hay tantos economistas con criterios y tendencias de pensamiento diferentes. Debe ser una locura agradable, y digo agradable, llegar a ese consenso para tomar decisiones, ¿no? Es muy agradable, Antonio, realmente, eh, porque pues la Junta viene de orillas diferentes, experiencias distintas, etcétera, etcétera, pero yo la comparo con los Reyes Magos, Baltasar, ¿no? Sí, Gaspar y Melchor, que sí. eran de distinto origen, de distinto color, de distinta cultura, de distinto vocabulario, pero tenían un objetivo común, la estrella de Belén, y llegaron allá al mismo tiempo, el mismo día, con la misma misión. Y ese es el sentido de lo que llaman la colegiatura. Y para eso se requiere independencia frente a los gobiernos. Cosa que yo sé que tú quieres saltar a eso. Este conversatorio con el doctor Carlos Gustavo Cano ha sido muy agradable. Y como nos estamos extendiendo en el tiempo, vamos a hacerla en dos partes. Emitiremos la primera y en la semana siguiente haremos la parte final de ella, que espero la disfruten inmensamente en toda Colombia y el mundo, porque es un conversatorio muy importante en este momento de Colombia.